Muy bien. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes casi, ¿no? Ya se siente un poquito más de calor. Ya se siente que ya cambió el clima, ¿no? Porque todavía la semana pasada estaba fresco, pero esta semana ya, particularmente el día de ayer, bueno, pues damos gracias al Señor por el clima, por la creación, porque las cosas las determina Él de esa manera, ¿no? Vamos a orar, por favor, y vamos a inclinar nuestro rostro pidiendo sabiduría a nuestro Dios. Señor, te damos tantas gracias por este día y hoy, delante de tu presencia, Señor, te suplicamos que tu Espíritu hable en nuestros corazones, Señor, que podamos abrir nuestros ojos, Señor, ante tu verdad, Señor, y tener una respuesta, Señor, totalmente guiada por tu Espíritu, Señor, hacia la humillación, Señor, el arrepentimiento, Señor, y finalmente, Señor, ver tu gloria, Señor, a través de cómo nuestro corazón va cambiando, Señor, sus posiciones, cómo nuestra vida va cambiando y cómo finalmente algún día, Señor, seremos tal cual tú eres, Señor, en nuestro carácter, Señor, en nuestra forma de ser. Te damos gracias por lo que tú nos has dado, Señor, y por lo que no nos has dado también, en el nombre de Jesús. Bueno, el libro de Nehemías es un libro muy interesante. Interesante desde el punto de vista secular, interesante desde el punto de vista espiritual, ¿no? Digo secular porque Nehemías como tal es el arquetipo mismo del líder, ¿no? Es decir, todos aquellos que en sus trabajos, en sus estudios han visto algún curso de liderazgo, pues se van a sentir un poco identificados acerca del carácter y la conducta de Nehemías, ¿no? Si ustedes ven, Nehemías pues básicamente es administrador, es visionario, tiene una visión, la comparte, de alguna forma faculta a algunas personas para hacer algunos trabajos, distribuir trabajos, está presente, va resolviendo los problemas, no es ajeno a los problemas, va resolviendo los problemas. Si usted lo ve a lo largo de libros, por ejemplo, había un problema de usura en el pueblo de Israel y él lo confronta, lo afronta y de alguna forma lo resuelve, ¿no? Les hace manita de puerco y les dice, no, pues no pueden ser usureros, ¿no? Cosas de ese tipo los va a encontrar en este libro, ¿no? Sin embargo, hay cosas atrás de esto, atrás del líder, que es lo que yo quiero rescatar, ¿no? Para aquellas personas que me conocen, mi hermano Norberto particularmente, se da cuenta que este asunto de los temas de liderazgo no es algo que a mí me guste demasiado. No porque en sí no sea necesario tener un líder y no porque en sí tampoco sea necesario capacitar al líder, sino porque luego desvirtuamos un poquito el asunto. Y quiero decir lo siguiente: buenos líderes los pueden encontrar en donde quieran. El carácter de Dios en un buen líder, eso es lo complicado. ¿Por qué? En mi caso yo he trabajado 22 años ya, en la empresa donde trabajo, y yo tuve un jefe. Yo estoy en un proyecto en la Ciudad de México para implementar un software alemán, y yo tuve un jefe. Él evidentemente no era creyente, ¿no? Pero era muy buen líder, excelente líder. Yo creo que ha sido uno de los mejores jefes que he tenido. Negrero hasta decir basta. O sea, ahí era usual salir a las 11, 12 de la noche y entrar a las 8, porque sí, él buscaba que su equipo de trabajo diera el ejemplo, que fueran ejemplares. Si teníamos que llegar a las 8, pues aunque nos hayamos ido a las 2, 3 de la mañana, pues a las 8 tenías que estar ahí. Sin embargo, él escuchaba a las personas. En las discusiones del grupo de trabajo podíamos pelearnos, inclusive. Terminando la reunión de trabajo, él decía: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás? O sea, no lo tomaba personal, entendía que era una cuestión de trabajo y que finalmente nos teníamos que poner de acuerdo. Y muchas veces en ese ejercicio de ponerse de acuerdo, usted lo ha visto aún con sus hijos, es complicado, ¿no? Ahora, él decía, y tenía algo muy interesante en esa visión de grupo, decía: yo no los tengo a ustedes o no los escogí para que me dieran por mi lado. Dice: para eso está mi esposa. Dice: yo los escogí a ustedes precisamente porque quiero su opinión experta sobre algo, y es muy probable que en algo yo no lo sepa, yo esté equivocado. Para eso los escogí a ustedes, ¿no? Entonces, el punto es de que después de llegar a un acuerdo, si nos decían, afuera no me pueden contradecir. Ya después de la junta me podrán decir lo que quieran,
pero en la junta no me van a contradecir. Bueno, era un buen acuerdo, ¿no? Y Nehemías es un poco así, ¿no? Es decir, él de alguna forma ve primero la situación, ve cómo está el asunto, ve el tamaño del proyecto, evidentemente si lo ponemos en términos de liderazgo, empieza a facultar gente, motiva a la gente, los lleva al punto de decir, bueno, sí, efectivamente es una gran empresa, lo vamos a realizar, divide el trabajo, va midiendo las fuerzas, etcétera, 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 ¿no? O sea, como un buen líder, sí. Sin embargo, yo, como les mencionaba, nos vamos a enfocar un poquito más en el carácter de este hombre, ¿no? Nehemías, el nombre de Nehemías como tal quiere decir el Señor es mi confort, o me reconforta Dios. Es Nemaya. Es una que se conoce como una teofonía. Todos los nombres que terminan en ya o ya, por ejemplo, aleluya también, tienen el nombre de Dios implícito, ¿sí? Entonces, Nehemías, Zacarías, Abdías, todos esos nombres son lo que se conoce como teofonías, y esta no es la excepción. Y de alguna forma lo que quiere decir, el Señor me reconforta. Nehemías lo podemos sacar de contexto muy simplemente, empezar a leer el libro y pensar que es una historia en sí, pero no. Nehemías es una de 4 de las historias que escribió Nehemías. Una es ¿cuál? Esdras. Y hay otros 2 libros que también los escribió Nehemías, que es parte de un compendio, ¿cuál? Primero y segundo de Crónicas. De hecho, si ustedes se fijan en su Biblia, están en ese mismo orden, primero y segundo de Crónicas, después viene Esdras y concluye con Nehemías. Primero y segundo de Crónicas, si ustedes se ponen a leer, ¿qué es el tema? El tema, evidentemente, son las Crónicas de los Reyes. Empieza en su cenit, con David y con Salomón, donde la expansión del reino es lo más grande, donde hay sabiduría, donde hay enseñanza de la palabra de Dios, y de ahí comienza el declive. El reino se divide y concluye hasta el final, en segunda de Crónicas 36, en donde son cautivos, reinado Sedequías, llega Nabucodonosor, se lleva a todos, los reyes, los no reyes. Acuérdense que fueron 3 deportaciones, la última es esa. Y si quiere vamos a segunda de Crónicas capítulo 36 para ponernos en ambiente y en contexto. Versículo 17 dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. ¿Quién los entregó en sus manos? Dios. ¿Está hablando de qué? De un juicio. ¿Un juicio por qué? O sea, el objetivo de nuestro Señor al sacar, o de alguna forma al retirar al pueblo de Israel de los pueblos del mundo, tenía que ver con un sentido. ¿Cuál era? Era ser una nación santa. Era finalmente hacer una nación en medio de los poderes mundiales, en donde el nombre de Dios fuera glorificado, ¿sí? Ahora, finalmente ellos quisieron, se desviaron a cualquier cantidad de dioses. Era interesante porque en un razonamiento de Esdras decía, bueno, es que es imposible que esto suceda, porque aún los paganos nunca renuncian a sus dioses. Pero nosotros, que estamos en manos del Dios vivo, ¿qué hicimos? Renunciamos a nuestro Dios, nos fuimos con otros dioses, ¿sí? Ahora, dice, fíjese, el juicio que tremendo fue, porque dice que mataron a todos, a grandes, pequeños, viejos, ancianos, decrépitos, a todos. Dice, ahora el versículo 20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, del rey de los caldeos, hasta que vino el reino de los persas. Ya en la época de Nehemías ya estaban los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Así es como termina la segunda de Crónicas. Ahora, ¿cómo comienza Nehemías? Palabra de Nehemías, hijo de Hacalías, aconteció en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hunaní, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté qué, por los judíos que habían qué, escapado. Ya nota la conexión, ahí habla de que algunos escaparon, aquí está preguntando por ellos, y dice que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. O sea, los que estaban en la cautividad todavía, previamente había habido dos retornos hacia Israel, hacia Jerusalén. Dice, bueno, ¿cómo están los que están allá y cómo están los que están en Jerusalén? ¿Y cuál fue la noticia? Bueno, Jerusalén sigue devastada, ¿no?
hay que tener en cuenta que el templo ya había sido reconstruido por quién. Sería la conclusión, había sido por Esdras, ¿no? Ya había habido la dedicación, ya habían leído la ley y todo esto. Entonces, sin embargo, la ciudad estaba ¿cómo? Destruida. ¿Cómo terminó 2 de Crónicas 36? Los muros ¿cómo? Derruidos. ¿Cuál era la intención de Nehemías? Volver a levantar los muros. Que eso implícitamente quiere decir volver a reconstruir ¿qué? La ciudad. Dicho de otra forma, el templo estaba ahí, había una explanada y no había más. Había casas dispersas, pero no había un muro. Y el punto del muro es que le proveía seguridad a la ciudad, no podía existir alguna ciudad sin muro, porque pues, existían cualquier cantidad de delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Era un blanco muy fácil, ¿no? Ahora, interesante es lo siguiente, dice, versículo 4: y cuando vi estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos y le dije: te ruego, Señor Dios de los ejércitos de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora, hay una invocación muy interesante aquí. Evidentemente entra en un estado de angustia, busca el rostro de Dios en su angustia, ayuna delante de Dios, y fíjese lo que le dice: se dirige a él como el Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Evidentemente había habido un juicio muy grande, muy temible, un Dios de alguna forma que no va a dar no tiene por qué perdonar, de alguna forma. Dice que guarda el pacto y la misericordia. Sin embargo, en ese asunto de no tiene por qué perdonar, existe la misericordia de Dios. Dice: a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto es muy interesante. Los que aman y guardan sus mandamientos están bajo la misericordia de Dios. Sí, porque podemos tener la percepción errada de que yo amando a Dios no estoy bajo su misericordia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues usted está en la percepción equivocada de que usted merece las cosas, de que usted, portándose bien delante del Señor, cualquiera que sea la definición, Dios me tiene que bendecir. A la luz de lo que está diciendo Nehemías, ¿eso es así? No. Nosotros, cualquiera que sea nuestro estado delante de Dios, estamos sujetos ¿a qué? A su misericordia. Y esto me habla de algo muy interesante acerca del carácter de la vida de Nehemías. Él se ubica delante de Dios. Usted puede decir, Nehemías tenía grandes capacidades de liderazgo, no lo sabemos. Él se dedicaba a ser copero. ¿Qué tanto podía administrar siendo copero? ¿Qué tanto podía ser líder? No sé. Quizás eran características natas que nunca había él explotado. Es pura especulación. Sin embargo, lo que sí podemos saber es de que él estaba muy consciente de quién era Dios y quién era él. Muy consciente de quién es Dios y quién es él. Dice: está ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo oraba? Carácter de un líder. Podemos tener buenos líderes, hermanos. Y buenos líderes, pues muchos de nosotros hemos sido formados como líderes en el trabajo. Buenos o malos. Con fallas, como todos los seres humanos, o con virtudes. ¿Qué es lo que pone Nehemías delante de Dios día y noche? Su oración. ¿Qué es lo que usted espera de un líder cristiano? ¿Que esté cuánto tiempo orando? Día y noche. ¿Buscando qué? El rostro de Dios. ¿Qué le daba más importancia a Nehemías? ¿A la tarea o a la presencia de Dios? Porque muchos de los líderes más están orientados ¿a dónde? A la tarea. Es la función de un líder, que las cosas se logren de alguna forma, ¿no? Pero lograr las cosas fuera del rostro de Dios, ¿será correcto? ¿No? ¿Se da cuenta? Que es importante el carácter del líder. Ahora dice, continúa: por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra quién. Contra ti, sí, yo, ¿y quién? El hombre que está en la presencia de Dios día y noche, ¿qué es lo primero que desarrolla, hermanos? Una conciencia de pecado.
una conciencia de pecado. ¿Pequé quién? Yo. Individualmente yo, Nehemías, pequé. Y no solamente yo, mis hermanos, mis padres, las casas de mis padres, mis parientes y todo el pueblo. O sea, Él no se excluye. Él no está diciendo, Señor, yo veo el pecado de mis hermanos, que es muy fácil hacerlo. Yo veo el pecado de mis hermanos. No. Yo veo el pecado de mis padres. No. Yo veo mi propio pecado. ¿Se da cuenta? Un hombre que estaba en la presencia delante de Dios día y noche, ayunando con un problema. ¿Qué hizo? Se puso en consonancia con el corazón de Dios. Tiene conciencia de pecado. Y dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, o sea, si su corazón se convierte a mí y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, y ahí os recogeré y os traeré a un lugar que escogí para habitar en mi nombre. Interesante lo que viene. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Un hombre que está en consonancia con el corazón de Dios, ¿busca qué? ¿Qué es lo que le está diciendo implícitamente a Dios aquí? Señor, tu nombre, la gloria de tu nombre. Tú por tu nombre los escogiste y los pusiste. Puede ser que tu nombre esté como en entredicho. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que le importaba? La tarea, la reconstrucción o el nombre de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que espera usted de un líder? Usted que es líder, ¿qué es lo que desea? Estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo? Día y noche. Ubicarse delante de Dios en esto. Generar una conciencia de pecado y buscar la gloria de ¿quién? Del nombre de Dios. Del nombre de Dios. Los líderes, por ser así mismos líderes, normalmente se desvía su corazón. ¿Y qué es lo que quieren? Ay, ve la gran obra que yo hice para Dios. ¿Eso es lo importante? ¿La tarea? ¿El proyecto? No. Oh, ve cómo los tengo todos así, marchando y bien organizados. No. ¿La organización de la iglesia es importante? Muy importante. ¿El objetivo de la iglesia es importante? Muy importante. Pero más importante es que las cabezas de la iglesia estén día y noche en la presencia del Señor, buscando su rostro, buscando su voluntad, ubicándose delante del Señor, sirviendo delante del Señor, gozándose por lo que dice aquí. Te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre de Dios. Ahora, la palabra reverenciar aquí, que se tradujo en la Reina Valera, en otras traducciones, inclusive en griego, no solamente reverenciar, es que deleitarse en tu nombre. Un hombre de Dios, un varón de Dios, una sierva del Señor, una mujer de Dios, un líder o una líder del Señor, ¿qué hace? Se deleita en el nombre de Dios. Se deleita. Bueno, eso de deleitarse puede sonar muy trillado y muy ambiguo, pero la palabra deleitarse quiere de alguna forma decir que el mayor tesoro, la mayor felicidad que usted encuentra, ¿la encuentra en quién? En la presencia de Dios. La mayor felicidad, el mayor tesoro está en la presencia de nuestro Dios. Dice el hermano John Piper en sus libros, en uno de sus libros, dice que el nombre de Dios es glorificado a través de nosotros cuando nosotros, nuestro corazón se deleita más en ¿quién? En la presencia de Dios. Otra vez, usted se goza o el nombre de Dios es glorificado en usted cuando usted se goza más en la presencia de ¿quién? De Dios, continuamente. Si usted, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, no lo encuentra deleitoso, no lo encuentra sublime, no lo encuentra deseable más que cualquier tesoro en la tierra, no lo encuentra como la mayor fuente de gozo, difícilmente va a ser glorificado con su persona. Difícilmente. ¿Por qué? Porque bueno, ¿qué es más gozoso para mí? ¿Estar en una fiesta con mis cuates?
o hincado delante de la presencia de Dios? Voy a testificarles a mis cuates. ¿Sí, no? ¿Qué es más deleitoso? ¿Estar viendo la novela? Está re bueno. Estaba tratando de recordar una novela. ¿O estar delante de la presencia de Dios? ¿Dónde encuentro más deleite? ¿En mi carrera? ¿En mi posición? ¿Con qué? ¿Con qué Dios ajeno? Para ponerlo en esos términos, ustedes se deleitan más. Nehemías encontraba deleite en la presencia de Dios. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y ¿qué va a suceder? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese texto hasta lo cantamos, hermano, pero lo sacamos de contexto y normalmente lo cercenamos y lo dejamos en Él te concederá las peticiones de tu corazón, y nos olvidamos toda la parte del deleite. ¿Por sí o no? Confiéselo, hermano. Hagamos un acto de contrición respecto a eso. Es cierto. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros deseamos que el Señor responda afirmativamente en nuestras oraciones. Sin embargo, hay una cláusula previa, que es deleitarse en la persona de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que se deleita, como Nehemías, en la presencia de Dios, está en sintonía con la voluntad de Dios. En sintonía. Cuando yo estoy, mi corazón está latiendo a la misma frecuencia del corazón de Dios. Mis pensamientos son como los pensamientos de Dios. Mi gozo es la presencia de Dios, y yo voy a orar delante del Señor, ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Él va a conceder las peticiones de ¿quién? ¿Se da cuenta? O sea, el deleite, hermano, no es venir a cantar aquí, estar muy gozoso y levantar los brazos y salir a la puerta de la iglesia y olvidarse de esto. El deleite es un estilo de vida. Es un estilo de vida como la adoración. Nos deleitamos en cada momento en la presencia de Dios, día y noche, como Nehemías. ¿Se da cuenta? Siempre, en cualquier circunstancia, mientras usted se está bañando, atando los zapatos, está en la escuela, está estudiando, está trabajando, usted encuentra deleite en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Los demás lo ven y lo anhelan y lo desean, y es entonces cuando usted se convierte en la luz del mundo. Porque imagínese una luz medio apagada, pues como que medio alumbra. Usted se convierte en la sal de la tierra también, porque le da sabor. Si usted se va caminando ahí por su trabajo con cara de angustia y no deleitándose en la presencia de Dios, pues como que está medio salado. Entonces como que le da medio sabor. Pero no, hermanos. Usted preserva el pecado por el Espíritu Santo y hace deseable la persona de Dios a través de usted. ¿Se da cuenta? Bueno, así es la vida de Nehemías. Fíjese lo que dice, continuando. En ese contexto, versículo 4, recordad que está delante ya de la presencia de Artajerjes, y dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Un hombre que está continuamente en la presencia de Dios, un hombre que está orando día y noche, un hombre que se deleita en la persona de Dios, ¿qué va a orar en ese momento? Señor, hágase tu voluntad y ayúdame a hacer tu voluntad. ¿A qué precio? A cualquiera, porque él se puso en una situación de riesgo totalmente, así como el rey pudo haber hecho. Sin embargo, él sabía algo. El Señor había puesto en su corazón algo. Capítulo 3 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote y así con sus hermanos sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Janea y edificaron hasta la torre de Janea. ¿Qué comenzó ahí? La reconstrucción. El Señor había puesto en el corazón de Nehemías que la ciudad se tenía que reconstruir. Esto es muy importante por lo siguiente. ¿Qué había pasado en Esdras capítulo 4, que son más o menos unos 10 años antes? Entre 10 y 12. Ellos ya habían empezado a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ya lo habían hecho. Comenzaron a levantar una parte de los muros. ¿Por qué no construir? ¿Por qué no continuar? ¿Qué pasó? Bueno, ¿no era la voluntad de Dios que la ciudad fuera reconstruida? ¿No había una profecía acaso acerca de eso? Bueno, Esdras no había reconstruido el templo. Bueno, terminaba de reconstruirlo. Bueno, ¿qué pasó? Explíqueme qué pasó. Simple y sencillamente no era el tiempo de Dios. ¡Pum! ¿Se da cuenta?
Entonces el Señor no se angustia porque uno podía entrar en angustia, decir, bueno, no es el tiempo de Dios, ¿qué va a pasar con toda la gente que ya contratamos? Decimos, no se preocupen, para el Señor no hay tiempo. El factor tiempo no es factor para Dios. ¿Se da cuenta? El factor tiempo no es un factor para Dios. El factor de un corazón reverenciando al Señor de Dios, al corazón de Dios, eso sí es factor. Pero en este caso, ni no es que esa sea no fuera un siervo de Dios, pues, por el contrario. Aquí el punto es de que él había escogido a otra persona para hacer la tarea. Y esa persona se llama Nehemías. Él puso en su corazón hacer eso. Y que entonces, si Dios pone en su corazón hacer esto a Nehemías, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Cuando estaba orando día y noche, estuvo confirmando que la voluntad de Dios fuera en ese sentido. Y seguramente en la oración que está con la presencia, Señor, confirma lo que tú has puesto en mi corazón. Si es tu voluntad, que el rey acceda. Imagínense. El rey accede, comienza todo esto, y entonces ya se va Nehemías hacia Jerusalén. Fíjense lo que dice el versículo 11: llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí, ¿cuántos días? 3 días. Ahora, es interesante ver esto porque Nehemías no llegó con la cuchara del albañil y con un ladrillo de lava a querer pegar ladrillos. Estuvo 3 días ahí. Dice, me levanté de noche después de los 3 días. Si él ya tenía una costumbre de orar día y noche en esos 3 días, muy probablemente que estuvo haciendo, orando. Bueno, si nosotros vamos a poner manos a la obra, oramos. ¿Se da cuenta? Dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a otro alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadora conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Dice que él de noche va, ve los muros, da una vuelta, y evidentemente trata de darse una idea de qué es el tamaño de la tarea, ¿no? Quizás Nehemías no había nacido en Jerusalén, lo más probable, y no estuvo presente en la deportación, lo más probable. Sin embargo, él había escuchado historias de cómo las puertas estaban derruidas, cómo los muros estaban caídos, tenía que verlo. Y él comienza y hace algo muy interesante en el versículo 17, dice, les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Qué es lo que hizo? Observa la tarea, la entiende perfectamente, va con los líderes de las familias, los principales, y los lleva al punto. Miren cómo está el muro, miren cómo está la tarea, miren el oprobio en el que estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Levantarnos y edificar. ¿Qué es lo que está haciendo? Está motivando, está poniéndoles como una visión, decirles, miren, la visión es hacer ¿qué? Construir, reconstruir una visión alcanzable, un objetivo alcanzable, porque finalmente fueron como unos 60, 50 y tantos días los que tardaron en levantar los muros y las puertas. ¿Se da cuenta? Les pone una visión, les pone un objetivo alcanzable. ¿Y era la visión de Nehemías? No. ¿Era el objetivo de Nehemías? No. Era el objetivo y la visión de ¿quién? De Dios. Lo único que él hizo es ponerse en la brecha, decir a los hermanos, hay que hacer esto. Esta es la tarea que el Señor nos ha encomendado. Hagámosla. ¿Cómo? ¿Háganlo ustedes? No. Hagámosla ¿cómo? Juntos. Juntos. En diferentes roles, en diferentes tareas, pero ¿cómo? Juntos. Después de eso, en capítulo 3, usted va a ver que otra buena característica de Nehemías fue que facultó. ¿Qué quiere decir esto de facultar? Bueno, les dio responsabilidades y autoridad a las personas, y los comenzó a decir, bueno, los sacerdotes, la puerta de las ovejas. Es muy importante la puerta de las ovejas, por lo siguiente. 2000 años después, por esa misma puerta que ellos reconstruyeron, ¿quién pasó por ahí? Más o menos en estas fechas. Nuestro Señor Jesús. Él entró por esa puerta, que es la que da hacia Jericó. Por eso estaban también las personas de Jericó ahí. Y Él venía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los jóvenes y los muchachos en la multitud empezaron a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Baruch haba Beshem Adonai. Salmo 110. ¿Se dan cuenta?
bendito el que viene en nombre del Señor. Interesante, ¿no? Pero un hombre que está en sintonía con la palabra de Dios, con la persona de Dios. Le voy a contar una historia. Estaba leyendo un texto, un libro, hace unos días, sobre un hombre que tuvo un accidente muy fuerte. Un pastor de una iglesia bautista en Texas. Él tenía la visión de construir una iglesia. Dice, yo tengo de iniciar una iglesia. Entonces él fue a conferencias de cómo levantar iglesias, fue a un retiro de cómo levantar iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese retiro dice que fue muy bendecido, pero que el Señor le puso, ¿sabes qué? Tienes que regresar. Pues, dice que ya se iba a regresar, y de hecho dice que su camino normal de esta pequeña ciudad a las afueras de Houston, hacia el centro, era por una calle, pero que en ese día decidió tomar otro camino. Tomó otro camino que circulaba por un puente muy estrecho, esos puentes metálicos, así como el que está en Torreón, ¿se acuerdan? Cuando los que han ido a Torreón, ¿se acuerdan? Entonces está el puente muy estrecho, y dice que era un día muy helado de enero, ve que en sentido contrario viene un tráiler y pierde el control del tráiler y se impacta contra él. Ahora, interesante es ver lo siguiente. Estoy hablando de un pastor bautista. Antes de la entrada al río, evidentemente el puente cruzó un río, hay una tienda, y en esa tienda hay otro pastor junto con su esposa comprando refrescos o algo así para continuar con un viaje. Escucharon el accidente. Dice el otro pastor que entró un asunto de angustia, y dice, el Señor en ese momento puso en mi corazón ir a ver. Pues vamos. Entonces va a ver a la zona del accidente. Ya habían acordonado algunos policías porque el camión de atrás era de una cárcel, era un presidio, y el muchacho que lo iba manejando no tenía licencia, era un presidiario, y atrás de ellos venían policías y estaban transportando algo. Entonces se bajan los policías, acordonan el asunto, llega el otro pastor y le dice, oye, yo soy pastor, yo soy ministro, quiero ver qué es lo que puedo hacer. Pues ve. Entonces dice, mira, estos que vienen aquí están sanos, ¿por qué no vas con ellos? Dice, no, yo quiero ir con el que está el carro rojo que está allá, ¿no? Y el policía le dice, no, es que ese ya está muerto. ¿Cómo que ya está muerto? Dice que él entró en un conflicto en ese momento, porque dice, bueno, yo soy pastor, yo no oro por los muertos. Pero el Señor dijo, ve y ora por esa persona. Pues va y se mete entre los escombros. Para esto, este otro pastor quedó totalmente desfigurado, roto el fémur, expuestos, perdió 2 centímetros o 3 centímetros del fémur, este brazo lo traía por acá, el rostro totalmente desfigurado. Es una cosa horrible, ¿no? Dice que los policías llegaron, le tomaron el pulso y no lo tenía. En eso llegan los paramédicos, le toman el pulso y no lo tienen, y lo cubren con una sábana. Está totalmente prensado, o sea, está desfigurado el hombre, ¿no? Entonces no lo estaban atendiendo a él porque él ya estaba muerto. O sea, no tenía caso, tenían que esperar a cortar con unas pinzas neumáticas el volante y las puertas para todo eso. Entonces él dice, dice que se metió entre los escombros y no pudo sino tocarle el hombro. Y dice que estaba orando por él, Señor, que él pueda sanar, que pueda este tipo de cosas. Dice que los paramédicos estaban burlando de él. Se estaban burlando de él. Y decían, bueno, señores, que ya está muerto, ya déjenlo. Total. Dice que ya para finalizar él comenzó a cantar este himno que se llama, "Oh, qué amigo nos has visto". Oh, qué amigos nos has visto. Pues ándele que el muerto continúa cantando la misma canción. Dice que el otro pastor que al principio se asustó muchísimo, pero en un momento entendió, está vivo. Entonces salió corriendo de los escombros y gritándoles, está vivo, está vivo. Los paramédicos empezaron a reír, no, pues de que ha de haber tomado, está vivo. Mire, señor, nosotros somos paramédicos, entendemos que una persona está muerta, usted cálmese, está vivo. Total, ahí en la rebatinga le dice, mire, aunque me considere loco, acompáñame. Y total, si está muerto, pues yo lo escuché cantar. Total, que ya va a regañadientes uno de los paramédicos, llega, le toca y tiene piso. Pues imagínense, corriendo paramédicos,
jamás él había visto tanta rapidez en las personas corriendo. Paramédicos mandaron traer un helicóptero, de alguna forma lo sacaron porque no podían sacarlo. Dice que todo fue caos. Lo sacaron en pedacitos y casi colgándole un brazo. ¿Qué quiero rescatar con esto? Lo siguiente: los hombres, las mujeres, las personas, los hijos del Señor, que están en una presencia continua con el corazón de Dios, puede ser que el Señor nos obligue o nos indique que hagamos cosas que parecieran ser ridículas o absurdas, que es el caso de Nehemías. ¿Por qué? Porque él finalmente se puso en una situación absurda, porque él sabía que Artajerjes no quería reconstruir la ciudad de alguna forma. Él había parado la obra y él se puso en esa sintonía delante de Dios y en ese riesgo. ¿Se da cuenta? Así como sucedió con este hombre. Pero la historia no termina ahí, hermanos. Llega al hospital este hombre, le hablan a su esposa, él es pastor de una iglesia, le hablan a su esposa, y su esposa es maestra de preescolar, no sabe qué hacer, ellos tienen 3 hijos. Fue una cuestión caótica, llegan, lo entuban, lo embarillan, lo ponen. En los 80s comenzó un aparato que estiraba, y seguramente Samuel se va a acordar, que estimaba que era como un anillo de acero inoxidable con tornillos, y el objetivo era estirar el hueso. Pues le pusieron esto, lo operaron 1000 veces, etc. El tiempo de recuperación fue de 11 meses de este hombre. Y siempre el punto es: bueno, Señor, si yo ya estaba en tu presencia, ¿por qué estoy de regreso? ¿Por qué estoy de regreso? Entonces él pasó desde la depresión, obviamente. Lo milagroso de todo esto es que él no tuvo ninguna secuela mental. Evidentemente tuvo todas las secuelas de dolor. Él decía que llegó un punto en el hospital que el parámetro de dolor era él. Cuando lo veían, dicen: no, es que yo no estoy tan mal como él. Pues. La primera vez que lo vio uno de sus hijos, porque tiene unos mellizos, dice que los niños no supieron qué hacer, y que uno de ellos lo único que hizo fue recostarse en su pecho. Y uno dice: bueno, es un siervo de Dios, él tiene una tarea de Dios, él tiene un sueño, una visión. ¿Por qué pasan estas cosas? La iglesia evidentemente empezó a orar por él, lo visitaban, contrataron a un pastor que había pastoreado esa iglesia, porque ya se había retirado, que ya estaba jubilado, para continuar interinamente. Y este pastor lo iba a visitar todos los días, ¿no? Y evidentemente dices que yo tenía tanto dolor que no quería que me visitaran, tenía una mala actitud. Dice: bueno, finalmente, como yo siempre he estado por las necesidades de los demás, me daba, no sé qué, que los demás vieran por mis necesidades. ¿Por qué? Porque decía: pastor, no quiero una revista, no quiere que le traiga esto, no quiere que le acomode esto, no. Entonces él le dice, el pastor, un día: ¿sabes qué estás haciendo mal? O sea, aparte de todo lo que ven. ¿Por qué? Estos hermanos te aman muchísimo, ¿no? Y no hay otra forma en que ellos velen por ti o te den tu amor si no es así, ¿no? Y tú les estás negando esa oportunidad, y la próxima vez que venga una persona, no quiero que tengas esa actitud. Entonces, así es como él fue transitando hacia ese punto, ¿no? Él ya se recuperó, comenzó a caminar. Él finalmente dice que la recuperación fue horrible, evidentemente. El primer día que entró a la iglesia fue un asunto muy emotivo. Pero un día, dice, ya cuando los jóvenes estaban, ya estaba tan muy recuperado, dice que iba con los jóvenes a una convención juvenil. Les había solicitado a los jóvenes, a los benditos jóvenes, que llegaran 1 hora antes, y evidentemente llegaron 1 hora después, y les había pedido que llegaran 1 hora antes, pues porque él quería sentarse lo más adelante posible, ¿no? Entonces dice que iban en el camión y el vato enojado: pues es que no pueden llegar temprano, yo no sé, estos muchachos y no sé qué, lo típico de los grupos jóvenes. Llegan a la iglesia. Dice que él iba con muletas, más o menos viendo cómo estaba el asunto, y llegan y evidentemente toda la planta baja ya está llena. Entonces, los muchachos felices, dice, como si nada, se suben al 2.º piso. Entonces yo, como puedo, me acerco al elevador, ¿y qué creen? No sirve el elevador. Entonces dice: yo voy renegando totalmente, subo las escaleras como puedo, veo, me siento en el último escalón, dice, y adelante veo que hay un muchacho en silla de ruedas. Dice: está con su rostro gacho, agachado, y se ve que está llorando, ¿no?
Entonces él, como puede, va caminando, se acerca y ve que trae el mismo aparato que él traía anteriormente. Entonces dice que lo toma del hombro y le dice: oye, duele, ¿verdad? Y dice que el muchacho sabe que pues sí, pero nadie me entiende, mis padres quieren que yo sonría y esto no sé qué, que fue que vino. Y le dice: bueno, yo tuve el mismo aparato que tú. Dice que volteó, lo vio y lo abrazó. Entonces dice que ahí su actitud comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando él tenía un plan en su vida, el Señor lo llevó por otro lado. Y lo llevó por otro lado para ver su gloria y para poder ministrar a otras personas con su gloria. Él quería fundar una iglesia, otra iglesia. Él ya era pastor de otro, pero terminó consolando a estas personas. En otra ocasión él habla de que ya más recuperado, su hija ya estaba en una universidad. Dice que fue a una universidad y los muchachos lo invitaron a la universidad de donde él había ido, está en el auditorio. Muchos de ellos no son cristianos, obviamente. Dice que fue tanta la algarabía que tuvieron que hacer dos funciones para que fuera más gente, ¿no? Y el eslogan de la reunión era: el muerto que habla. Entonces dice: bueno, pues bueno, ya él comenzó, como era muy interactivo la reunión, él comenzó a hablar sobre pues la muerte, la presencia de Dios y todo este tipo de cosas. Pero dice que había un joven afroamericano que le estaba preguntando muchas cosas, y le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba. Dice que se quedó en la segunda función y seguía preguntando. Dice que para esto, cuando él entra al auditorio, la banda de la escuela toca o interpreta un estribillo de Juan, oh, qué amigo nos es Cristo. Entonces dice que para él en ese momento era chocante. Si usted imagínese el trauma, pues, fue lo que él cantó cuando estaba ahí entre los fierros, ¿no? Dice que bueno, finalmente no solamente el muchacho lo interrumpió, cuantas veces pudo en las dos conferencias, sino que él adicionalmente, cuando se fue a su carro, lo iba siguiendo. Este muchacho falleció a los 3 meses. Y falleció a los 3 meses porque tenía un problema de corazón. Y uno de los deseos de este muchacho es que este hombre hablara en su funeral y sus amigos no convertidos escucharan el evangelio. ¿Se da cuenta? Ahora, el momento más emotivo de toda esta situación fue cuando su hija, la hija del pastor, se para enfrente del funeral de porque era su amigo, e interpreta: oh, qué amigo nos es Cristo. El pueblo de Israel había sido devastado totalmente. Nosotros lo decimos ahora de una forma muy simple, pero ver a tus parientes morir de esa manera, a tu esposa cómo le arrancan el hijo y lo estrellan contra la pared, cómo los ancianos fueron martirizados por su pecado y justamente delante de Dios, no fue algo muy simple. Ellos fueron expatriados 70 años. Y finalmente, en esa expatriación, ellos encontraron el celo del Señor y se arrepintieron y regresaron a Israel. Y el Señor sanó ¿cuántas heridas? Todas. El Señor les volvió a dar un propósito y los restauró. No los dejó caídos. Y en eso se encuentra la misericordia de Dios. Y Nehemías estaba muy consciente de eso. El Señor no nos ha abandonado, y no por nosotros, sino por su nombre, por su gloria, por su misericordia. Hoy usted se puede sentir totalmente abatido, totalmente decepcionado de la vida y que no tiene un propósito. El Señor es la única persona que lo puede levantar.
y lo puede restaurar. Ahora, usted se puede sentir muy en su lugar de decir, bueno, yo soy una persona importante, soy una persona que ha alcanzado una gran calidad en el trabajo y soy un referente en muchas cosas. No, Dios ama y requiere y exige que los líderes, que las personas que están delante de su presencia continuamente estén haciendo eso, buscando su rostro, estar continuamente en su presencia y ubicarse delante del Señor. Ubicarse delante del Señor. Si una persona carnal dirige al pueblo de Dios, ¿hacia dónde los va a llevar? El fracaso. Quizás con construcciones muy bonitas y quizás con muchas cosas y con aulas muy ostentosas, pero lejos del corazón de Dios. ¿Qué es lo que requerimos en esta iglesia, hermanos? Esos líderes que buscan el rostro de Dios continuamente y que ejecutan la tarea. ¿A qué precio? A cualquiera. Ahora usted, finalmente, con una lección de vida muy práctica, ¿qué espera de Dios? ¿Qué Dios espera de usted? Si usted espera de Dios que sea un Dios apapachador, no lo va a encontrar. O un Dios que se haga la vista gorda respecto a sus pecados, pues tampoco, porque sería ir en contra de sí mismo. El Dios de la Biblia es un Dios que es amoroso, evidentemente, pero también es justo. Y en ese amor y en esa justicia dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para reconciliar a Dios y al mundo a través de su sacrificio. Y Él le está invitando, y no le invita, le exige, le demanda que se arrepienta y crea. Ahora. ¿Por qué? Porque el Señor le va a dar un propósito. Porque el Señor le va a dar una misión. Porque el Señor le va a dar una vida. Va a transformar su vida en otra persona que usted no sabe. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Le va a dar un deleite en su corazón. ¿Por quién? Por Él. Y nada más. Vamos. Señor, te damos tantas gracias por este día. Ahora, Señor, yo te suplico que bendigas a esta iglesia, bendigas a estos líderes, Señor, bendigas también a toda la Grace, Señor. Ahora, Señor, te suplicamos que pongas un celo vivo delante de ti, Señor, en nuestro corazón, un celo por ti, un amor por ti, Señor, y un deleite por tu presencia, Señor, de tal forma, Señor, que aún nuestras vidas sean menospreciadas, Señor, con tal de ver tu rostro, Señor. Ahora, Señor, te suplico porque bendigas también a los ausentes, que bendigas sus vidas. Te suplico, Señor, que tú bendigas a esta iglesia, que nos indiques, Señor, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos de ministrar, y no solamente eso, Señor, sino que nos des el coraje, los aprestos, Señor, para hacerlo. Te damos gracias por tu amor, en nombre de nuestro Señor Jesús. Bueno, vamos a tener 5 minutos para ir por nuestros retoños y vamos a regresar.